¿Talento o suerte? Las personas más exitosas no son necesariamente las más talentosas, sino más bien las más afortunadas. Una investigación de más de 1000 carreras universitarias durante 40 años descubrió que la buena fortuna era el mayor de los éxitos, ni el talento, ni el trabajo duro, ni la pasión. Hola, soy Francisco Obregón y tuve suerte, pero también talento. ¿Qué porcentaje de talento o suerte tienes en tu trabajo como artista? La mayoría de la gente piensa que ser artista de cualquier género es solo dedicarse a ello y esperar frutos. Pero tenemos miles de casos de artistas frustrados y que han pasado toda su vida sin pena ni gloria. Y a la vez tenemos artistas, entre comillas, que de un día para otro alcanzan la fama y la gloria sin nada más que suerte. Todos nos hemos sentido un poco mal cuando alguien que apenas llega a trabajar a tu lado o se presenta como artista nuevo causa un suceso increíble y tú, que llevas años de carrera, no logras alcanzar ese éxito que deseas o no logras descubrir por qué tu trabajo no funciona o no se masifica o simplemente por qué no explota. ¿Tendrá eso que ver con suerte o simplemente será que no tienes talento? La suerte de tener una agencia detrás o una escuela o tener el apellido de alguien famoso también es parte del talento, si podemos decirlo así. No es lo mismo crearte en la calle con tus propios medios y aprender todo por cuenta propia que haber nacido de una familia de artistas, donde todo el tiempo viste creación y pudiste aprovechar todo tu tiempo para crear y crear. Muchos de nosotros somos primera generación de artistas en nuestra familia y eso es a base de trabajo y de aprendizaje día a día. Se puede decir que hacemos lo imposible para poder crecer en lo que nos gusta y muy pocas veces o contadas tenemos la suerte de explotar y de ser reconocidos. Un premio por ahí, un proyecto aprobado, una empresa que te llama, etc. Eso es perseverancia, trabajo e insistir en lo que te apasiona. No es suerte. Por otro lado, tenemos la otra cara de la moneda. Esos artistas que mayoritariamente tienen un apellido y que una familia detrás, por herencia, digamos, te da la posibilidad de crecer y de mostrar tu arte a un nivel ya profesional. Lo que muchas veces es un poco contradictorio, porque ser hijo de alguien o familiar de alguno también es un arma de doble filo. Muchas veces tienes que esforzarte el doble para poder brillar, no porque no eres bueno, sino porque eres la sombra de alguien. Definamos talento. Un talento es la capacidad natural que tiene una persona para realizar una determinada actividad o tarea. Por ejemplo, cantar, dibujar o tocar el piano. Todas las personas tienen uno o varios talentos, que son habilidades que les permiten destacarse por sobre los demás en una disciplina o actividad. Definamos suerte. Conjunto de sucesos o circunstancias que se consideran predeterminados para la vida de alguien. Ejemplo, nadie podía imaginar la suerte que correría. O tuve tanta mala suerte que cuando llegué al festival se puso a llover. Creo que todos tenemos buena y mala suerte, ¿no? Muchos artistas famosos y no tan famosos realizan ciertas acciones antes de subirse a un escenario para que sus presentaciones sean exitosas, desde rezar hasta lanzar un objeto contra una pared. Buscan la protección de alguna entidad que les ofrende eso que en su jerga no les permite mencionar: la suerte. Nadie desea buena suerte en un teatro, da mala suerte. En su lugar se utilizan otras expresiones como toi 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 en Alemania, break a leg en inglés, que significa rómpete una pierna, invoca lupo en italiano. Pero la forma de desear suerte en el mundo de la escena más llamativa y más empleada es la expresión con una larga tradición. ¿Cuál? Mucha mierda o mierda. En otro video te explico de dónde salió el significado de esta frase. Llegados a este punto, podemos afirmar que la clave del éxito es talento y esfuerzo.
que no hay una sin otra. Pero sea cual sea el grado de talento, el esfuerzo lo es todo. Una persona con un talento increíble, por ejemplo, para hacer malabares, no va a tener éxito si nunca se ha esforzado ni lo ha intentado. Dentro del talento y esfuerzo podemos agregar la suerte de estar en un lugar o momento indicado, o que alguien te dio en esa ocasión de ahí y te salieron trabajos, o la suerte de conocer a alguien que te inspiró para poder ser un artista y seguir en ese camino. Y no la mala suerte de estar toda la vida en una oficina trabajando 8 horas y dejar que tu talento no se muestre. Ahora, si te dan a elegir, ¿qué preferirías? ¿Tener suerte o talento? Bueno, si esta información te sirvió, no olvides suscribirte y darle al botón me gusta, no cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Me encantaría también si puedes compartir este video con tus amigos y colegas y así poder hacer crecer este canal para artistas emergentes y también para los que están buscando alguna solución a su forma de trabajar. Así también me gustaría que me comentaras cuál han sido tus 15 minutos de mala suerte y dime, ¿tienes talento o suerte? Un abrazo y nos vemos en otro video.